Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que hayan cargado sus baterías, sus pilas este fin de semana. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy es día 11 de marzo del 2024 y bueno, ya saben, el aniversario de los atentados famosos en España. Y una fecha triste, lógicamente. Las 18:18 ahora en España. Y vamos a estar viendo el capítulo 6, que se titula Tiempo maldito de Amalek y Saúl, del libro Secretos del Tiempo, del doctor Stephen Jones. Comenzamos. Cuando Israel salió de Egipto, se encontraron con sus primeros enemigos, los amalecitas, que los atacaron por la retaguardia. En la batalla, Moisés subió a una colina con vistas al campo de batalla. Éxodo 17, del 11 al 16, dice: Y aconteció que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro en el otro lado, y hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo al filo de la espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi. Y dijo: porque el Señor ha jurado que el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. 38 años después de esta batalla contra Amalec, cuando Moisés dio su serie de discursos a Israel justo antes de cruzar el Jordán, se recordó a Israel esto en Deuteronomio 25, del 17 al 19. Recuerda lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salisteis de Egipto, de cómo te salió por el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, y cuando tú estabas cansado y trabajado, y él temía a Dios. Por lo tanto, será que cuando Yahvé tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Estamos subrayando eso de no lo olvides. Dios puso a Amalec bajo una maldición. Curiosamente, sin embargo, después de haber dado instrucciones de no olvidar lo que hizo Amalec, Dios pareció haberse olvidado de él durante siglos, hasta la época del rey Saúl. Pero una vez que entendemos el principio del tiempo maldito, podemos ver por qué Dios esperó hasta el tiempo de Saúl, primero de Samuel 15. El tiempo maldito, como se recordará, es un tiempo de gracia durante el cual Dios da la oportunidad de arrepentirse y salir de ese tiempo maldito. Por lo tanto, Dios le dio a Amalec precisamente 414 años de gracia. Ellos no se arrepintieron, por lo que Dios le dijo a Saúl que trajera juicio sobre Amalec. Epígrafe siguiente: Saúl es llamado para juzgar a Amalec. Establecimos en la página 24 que el reinado de Saúl se extendió
40 años a partir de los años 2845 a 2884. La Biblia no nos dice específicamente cuándo Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas, pero sí sabemos que esta obra se encargó a Saúl. La maldición de Dios sobre Amalec vino en el año 2448 desde el Éxodo y por lo tanto 414 años más tarde caería en el año 2862, el año 18 del rey Saúl. El periodo de gracia de Amalec había terminado y es evidente que no se había arrepentido de su pecado de atacar a Israel. Dios le dijo a Saúl en 1 Samuel 15 del 3 al 9 lo siguiente: Ve ahora y ataca a Amalec y destruye todo lo que tienen y no perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta Shur, que está frente a Egipto, y tomó a Agag, rey de Amalec, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. El rey Agag era el jefe de la nación amalecita, como tal era el representante de la nación y el punto focal de la maldición. Las escrituras son claras en que Saúl le debería haber ejecutado, pero Saúl le perdonó y el pueblo estuvo de acuerdo. 1 Samuel 15:9. Un juez levita o un rey piadoso debía administrar en el nombre del Señor, como dice Deuteronomio 18:7, es decir, que no fueron llamados a legislar sus propias leyes, sino a estar de acuerdo con Dios y hacer cumplir sus leyes. No debían añadir sus propios ideales humanísticos de bien y mal, sino que debían aprender y comprender las opiniones morales de Dios, como dice Deuteronomio 4:2. El rey Saúl desobedeció el decreto de Dios y perdonó a Agag. Al hacerlo, él tomó sobre sí la pena que debía de venir sobre Agag. Al no haber hecho la voluntad de Dios, pues el castigo que le correspondía a él lo asumió Saúl por haber desobedecido a Dios. Encontramos este principio claramente en 1 Reyes 20:42, cuando muchos años después el rey Acab perdonó la vida de Ben-Hadad, rey de Siria. Dice así: y él le dijo: así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por su pueblo. Efectivamente, nos encontramos con que el rey Acab finalmente fue asesinado por un sirio, como dice 1 de Reyes 22 del 34 al 35. De esto podemos ver que cuando Dios levanta a un juez como jefe de gobierno o en alguna capacidad oficial, el juez es responsable ante Dios de dictar sentencia conforme a la ley de Dios. Si él no lo hace, el mismo problema vendrá a su alrededor y finalmente lo morderá. Acab perdonó a un sirio, por lo que un sirio finalmente mató a Acab. En el caso de Saúl, quien salvó a Agag, amalecita, nos encontramos con una situación curiosa en torno a su muerte. La noche antes de la batalla donde murió Saúl, consultó a la pitonisa o a la adivina de Endor, pitonisa o adivina de Endor, a fin de traer el espíritu de Samuel, 1 de Samuel 28. Samuel le dijo a Saúl que iba a morir al día siguiente porque se había negado a ejecutar a Agag, el amalecita, 1 de Samuel 28:18. Saúl se suicidó al perder una batalla con los filisteos, 1 de Samuel 31:4. Sin embargo, una amalecita se atribuyó su muerte, 2 de Samuel 1 del 1 al 10, y por ello David ejecutó a la amalecita. El desafortunado amalecita representaba a toda su nación y como su portavoz profetizó la verdad. Él tomó el crédito por haber matado a Saúl. Su motivo personal era conseguir una recompensa de David, pero el propósito de Dios era mostrarnos el juicio de Dios a Saúl por perdonar al rey Agag. Es interesante notar que Saúl murió en el año 22, después de que él perdonó a Agag, mientras que el rey Acab murió en sus 22, mientras que el rey Acab murió a sus 22 años también.
Tanto Saúl como Acab murieron porque se habían negado a obedecer a Dios y ejecutar su justa sentencia. Estos ejemplos bíblicos establecen el principio de que un juez es llamado solo para ser el ejecutor de los juicios de Dios, no para hacer lo que quiera. Si se desvía de esto, es en efecto no estar de acuerdo con Dios, entonces él tiene que rendir cuentas a Dios por su propia decisión, es decir, las tradiciones de los hombres, aplicar la tradición de los hombres o hacer lo que le dé la gana. Si él simplemente hace lo que Dios requiere, entonces él estará limpio. Debemos apresurarnos a hablar de que este principio no debe utilizarse para tolerar una actitud vigilante sobre los demás cuando no nos compete. Repito, este principio no debe utilizarse para tolerar una actitud vigilante sobre los demás cuando no nos compete. Cuando nosotros nos estamos encargados de vigilar a otros, pues no es nuestra competencia hacerlo. Hay muchos que dicen que están llamados a ser jueces de Dios, pero en realidad son autonombrados, o sea, se nombran a sí mismos, no los ha nombrado Dios. No puedo determinar los llamamientos de otras personas, pero sí sé, dice el Dr. Jones, que por cada llamado legítimo hay al menos 100 que están engañados. Imagínense, el 1% solamente son llamados por Dios. En este caso, solo por los mandatos de la ley de Dios ciertas sentencias se llevarán a cabo por ciertos delitos. Pero esto no obliga al cristiano promedio a ejecutar por Dios esas sentencias. Tanto Saúl como Acab eran reyes de Israel y por lo tanto fueron llamados para actuar en un nivel no dado al ciudadano medio. Algunos tienden a asumir más autoridad que la que Dios les ha dado y por lo general su motivo es el odio o la amargura en el corazón, en lugar de una verdadera obediencia a Dios. Siguiente epígrafe. Samuel mitiga la responsabilidad de Saúl. Saúl se convirtió en responsable de la pena de Agag cuando le perdonó la vida. Cuando Samuel descubrió lo que había sucedido, descuartizó a Agag delante de Yahvé en Gilgal, 1 Samuel 15:33. Esta ejecución trajo un grado de misericordia para Saúl. De alguna forma atenuó la responsabilidad de Saúl. Saúl mismo habría muerto según el tiempo maldito si Samuel no hubiera ejecutado a Agag. Encontramos, sin embargo, que Saúl vivió otros 22 años y murió en su 40º año de reinado, en el año 2884 desde Adán. Y ahí tienen la imagen, que es un infograma de los años y demás de todas estas cosas. Saúl murió exactamente 434 años después de que la nación de Israel se había negado a entrar en Canaán bajo Moisés. Del 2000, o sea, si cogemos 2884 menos 2450, vemos que hay 434 años. Esto es lo que se llama o llamamos tiempo juzgado. Hemos mencionado en las páginas 8 a 9 la diferencia entre el tiempo bendito, que son 498, tiempo juzgado, que son 434 años, y tiempo maldito, que son 414 años. Los obedientes tienden a manifestar ciclos de 490 días o 490 años. Los rebeldes o desobedientes, ciclos de juicio manifiesto de 414 días o años. Pero los obedientes tardíos a manifestar 434 días o años. La nación de Israel entró en Canaán 38 años tarde, como nos dice Deuteronomio 2 al 14, porque como no quisieron obedecer y se fueron pata abajo al ver a los gigantes, pues entraron 38 años de retraso, 38 años que estuvieron vagando en el desierto. Y como resultado de su obediencia tardía, se les dieron 2 periodos de 434 años de historia distintos que condujeron a la cautividad en Babilonia. Saúl participó en el pecado nacional de Israel a su manera, por lo que su vida terminó exactamente 434 años después de la rebelión de Israel. Véase el gráfico anterior.
Sin embargo, si Samuel no habría ejecutado a Agag, creo que Saúl habría muerto 20 años antes, o 414 años después de la rebelión de Israel. En efecto, Samuel añadió 20 años a la vida de Saúl. Su ejecución de Agag cambió legalmente las acciones de Saúl de rebelde a obediente tardío. Prueba de David en su 18º año. Algunos pueden cuestionar la conveniencia de añadir 20 años a la vida de un rey opresor como era Saúl. Era necesario o fue necesario, sin embargo, porque David tenía solo 8 años de edad en ese momento, por tanto no podía ser rey. Si Saúl hubiera muerto por el rey Agag en tiempo maldito, David habría sido demasiado joven para ser rey sobre Israel. Podemos calcular la edad de David con bastante facilidad. David tenía 30 años cuando murió Saúl en el 2884. Las escrituras nos dan su edad cuando fue coronado rey en Hebrón. Poco después de la muerte de Saúl, segundo de Samuel 5:4, si el incidente con Agag se produjo en el año 18º de Saúl, es decir, 22 años antes de la muerte de Saúl, por lo tanto David habría tenido tan solo 8 años de edad en ese momento. Después de la ofensa de Saúl, Samuel lloraba a Saúl, pero Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí a Belén para ungir al próximo rey de Israel. Como dice 1 de Samuel 16:1. Fue y examinó a cada uno de los hermanos mayores de David, todos los cuales Dios rechazó. David fue llamado entonces a venir desde los pastos donde estaba cuidando las ovejas. Samuel lo ungió rey ese día, como dice 1 de Samuel 16:13. Era el 8º hijo de Isaí y tenía 8 años de edad en ese momento. Aunque no podemos probar esto absolutamente, hay algo de evidencia circunstancial que parece que lo apoya. Muchos años más tarde, el hijo de David, Absalón, encabezó una revuelta contra su padre y en lugar de luchar contra su propio hijo, David huyó de Jerusalén, segundo de Samuel 15. Tenemos la historia. Nos parece que esta revuelta llegó después de 40 años, segundo de Samuel capítulo 15, versículo 7, pero no se nos dice desde qué fecha. Ciertamente, no es 40 años desde el reinado de David, porque él solo reinó 40 años en total. La única manera en que podemos dar sentido a esta afirmación cronológica es que Absalón se rebeló 40 años después de que David fuera ungido por Samuel a la edad de 8 años. Si este es el caso, entonces David tenía 48 años cuando Absalón se rebeló. Fue en el 18º año de David o 40 años después del año 18º de Saúl, cuando perdonó al rey Agag. Y ahí tenemos otro infograma, una vez más. Vamos a ver, pongámoslo en el centro. El número 18 se usa en la Biblia para indicar cautiverio o esclavitud. Parece haber sido el momento de la crisis tanto para Saúl como para David. La diferencia es que David pasó la prueba, mientras que Saúl no lo hizo. Siguiente epígrafe: Saúl consulta a la divina de Endor, la pitonisa de Endor. Cuando Saúl se negó a matar al rey Agag, el rey amalecita, Samuel le dijo que la rebelión es como pecado de adivinación. 1 de Samuel 15:23. Saúl trató de apaciguar a Samuel, pero el profeta le dijo que como había rechazado la palabra del Señor, Dios lo había rechazado a él como rey. 1 de Samuel 15:26. A partir de entonces, Samuel se negó a ver a Saúl. 1 de Samuel 15:35, aunque hizo duelo por él. En ese momento, Dios mandó a Samuel ir a Belén para ungir a David, hijo de Jesé. Leemos en 1 de Samuel 16, del 13 al 14. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David. Desde aquel día en adelante, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le molestaba o atormentaba.
Unos 10 años más tarde, cuando David era un adolescente experto en música, fue llamado a la corte de Saúl para calmar el espíritu malo de parte del Señor. Allí David se hizo muy popular y fue admirado por todos. Esto hizo que Saúl le tuviera mucha envidia, porque él sabía en su corazón que Dios lo había rechazado. Él no fue rechazado por su pecado, sino por su falta de verdadero arrepentimiento. Saúl nunca fue capaz de lidiar con un corazón rebelde contra los caminos de Dios y sabía que Dios lo había rechazado. Él se volvió paranoico, preguntándose cuándo Dios llamaría a otra persona para que lo sustituyera en el trono. El miedo convierte a los reyes en asesinos comunes, que se justifican por convencerse a sí mismo de su llamado perpetuo como reyes. Aunque Samuel había dicho claramente a Saúl que Dios lo había rechazado como rey, 1 Samuel 15:26, esta era una palabra que Saúl no pudo escuchar o recibir, porque si hubiese escuchado, oír es obedecer, ¿no? Este problema es muy común en la iglesia de hoy. Samuel, de hecho, había ungido a Saúl como rey de Israel, por lo que fue fácil para él justificarse a sí mismo en defensa de la corona. No pasó mucho tiempo antes de que Saúl estuviera tratando de matar a David como un rival potencial. Podía ver claramente que David tenía el favor de Dios, pero la naturaleza de tal ceguera espiritual haría a Saúl creer que David estaba fuera de orden divino. Fuera del orden divino. Cuando Samuel finalmente murió, Saúl persiguió a David como a un criminal común durante muchos años, probablemente durante 12 años, ya que sabemos que David tenía 30 años cuando murió Saúl. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 4. El patrón bíblico parece ser que Dios entrena a sus gobernantes durante 12 años, porque encontramos la misma verdad con José, quien tenía 18 años cuando fue vendido a Egipto por sus hermanos, y 30 cuando el faraón lo elevó al poder. Fue vendido a Egipto, no, para Egipto, estaba correcto. En la numerología bíblica, 18 es el número de la esclavitud, mientras que el 30 es el número de la madurez espiritual. Por lo tanto, Dios puso a David y a José en esclavitud para madurarlos. Llegaron a la madurez a los 12 años y luego comenzaron a gobernar. 12 es el número de gobierno divino. El uso de los números de Dios da claramente testimonio de nuestra cronología y análisis del plan divino. O sea, la numerología confirma todos estos ciclos y toda esta cronología del que establece el doctor Stephen Jones. Justo antes de la batalla final de Saúl contra los filisteos, buscó a una bruja para tratar de adivinar su destino y el curso de la batalla que se avecinaba. La bruja parece haber traído de hecho a Samuel o su espíritu de la tumba, a pesar de que se llevó en gran medida una sorpresa y la asustó terriblemente. 1 Samuel 28:12. Leemos las palabras de Samuel en 1 Samuel 28, 16 al 18. Entonces dijo Samuel: ¿Y para qué me preguntas a mí? Pues que el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y el Señor ha hecho a él como habló por mí, porque el Señor ha rasgado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David, por cuanto no obedeciste a la voz de Yahvé, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek. Por tanto, el Señor te ha hecho esto a ti el día de hoy. Así, mientras que Saúl finalmente se suicidó en un sentido, fue vencido por los de Amalek, porque esto fue la causa de su muerte. Curiosamente, mientras que Saúl estaba ocupado luchando contra los filisteos, los de Amalek en realidad atacaron Siclag, donde David estaba viviendo en ese momento. Se llevaron todas las pertenencias de David, incluyendo sus esposas, a sus esposas. 1 Samuel 30 del 1 al 5. Sin embargo, David consultó a Yahvé, quien le dijo
quien le dio la victoria sobre los amalecitas. David recuperó de ellos todo lo que había perdido, como nos dice 1 de Samuel 30:18. Note el contraste aquí. Saúl fue vencido por Amalec. David los derrotó y recuperó todo lo que los amalecitas le habían tomado. Este es un factor importante para los que estudian los tipos y sombras, porque Saúl representa a la iglesia y David a los vencedores. Esta es, sin embargo, una cuestión secundaria y no podemos seguirla ahora, no sea que nos desviemos de nuestro objetivo inmediato. Cuando Saúl consultó a la pitonisa de Endor, puso a la monarquía en tiempo maldito. La ley de Dios prohíbe la consultoría de brujas, la consultoría de brujas o la consultoría a brujas, bajo pena de exilio o muerte. Deuteronomio 18, del 9 al 12 dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación o un observador de los tiempos. En hebreo esa palabra es Abnan, A-W-N-A-N, Abnan, que quiere decir nubes, observador de los tiempos o de las nubes, ni un hechicero ni una bruja, ni encantador, ni quien consulte a los espíritus familiares, ni a un mago, ni a un nigromante, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación para el Señor, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios nos dice aquí que Él exilió a los cananeos de la tierra específicamente porque consultaron a las brujas y similares, en lugar de consultarle a Él. Esto es lo que el rey Saúl hizo, por lo que la pena era la muerte o el exilio. En un nivel, Saúl murió al día siguiente, pero su muerte fue causada específicamente por su rebelión. El periodo de gracia para Amalec había expirado. Su consulta de la bruja de Endor fue un nuevo delito, lo que puso a la monarquía en tiempo maldito. Por lo tanto, nos encontramos con que Joaquín pagó el precio de la ofensa de Saúl exactamente 414 años más tarde. Ahí tienen el infograma de nuevo, que explica eso. La mayoría de los historiadores datan el primer año del cautiverio de Joaquín en el año 597 a.C. Fue reemplazado por Sedequías, el último rey en Jerusalén, que reinó 11 años hasta que la ciudad fue destruida en el año 586 a.C. Recuerde que en las páginas 25 a 26 hemos podido comprobar que Acad murió en el año 853 a.C., que era el equivalente a 3042 años desde Adán. Desde la muerte de Acad en el 853 a.C. hasta la cautividad de Joaquín en el año 597 a.C. pasaron 256 años. Pensando en el mismo periodo, usando años desde Adán, Acab murió en el año 3042. Cuando sumamos 256 años a esta cifra, llegamos al año 3298, en el que tuvo lugar el cautiverio de Joaquín. En otras palabras, 3298 es igual al año 597 a.C. Precisamente este año, 3298, es 414 años después de 2884, el año de la muerte de Saúl en la batalla con los amalecitas. Esta es la forma simplificada de probar nuestro caso, conectando el pecado de Saúl con la consulta a la pitonisa de Endor, con el cautiverio de Joaquín. Aquí sobra un él. Con el cautiverio de Joaquín. Al mismo tiempo, Dios hizo que los babilonios se apropiaran de todos los vasos del templo y los llevaran a Babilonia. Sin duda, Dios consideró que esto era una parte de la pena por la brujería de Saúl, junto con el rechazo de la gente a arrepentirse. También es interesante, atentos, porque
Este párrafo va casi todo subrayado y muchas cosas en negrita. Repito, también es interesante notar que los romanos llevaron los vasos del templo a Roma en el año 70 después de Cristo, es decir, precisamente 666 años más tarde. Esto nos muestra con un ejemplo histórico lo que significa el número 666. Es más que simplemente el número del hombre. En concreto, se refiere a la toma de las cosas santas de Dios por el sistema de autoridad del hombre. En lenguaje, vamos a poner sistema de autoridad, que sabemos que es el sistema babilónico, ¿verdad? En lenguaje moderno se refiere a la condición en la que el Espíritu Santo se sustituye por los hombres como la verdadera autoridad en la Iglesia. Cuando los hombres establecen sus propios programas y enseñan sus propias tradiciones de hombres en sustitución del Espíritu Santo, es una condición, un estado del 666. Dios entonces escribe Icabod sobre la repisa, ya sabe que quiere decir la gloria es partida. Entonces Dios escribe Icabod sobre la repisa de la iglesia o el frontispicio, y la gloria se marcha dejando una cáscara vacía, una abominación que está desolada, una estructura deshabitada por el Espíritu Santo. Vamos a poner frontispicio mejor que repisa. Frontispicio. El hecho de que hubiera 666 años desde el 597 a.C. hasta el 70 después de Cristo es una comprobación cruzada más, por la cual podemos establecer la cautividad de Joaquín como comenzando en el año 597 a.C. Para los que deseen estudiar este aspecto de la cronología con mayor profundidad, hemos incluido más detalles con tablas en el apéndice A. La deuda egipcia de 37 años. En la página 49 contamos cómo Canaán asumió la responsabilidad de Abraham y cómo esto les hizo responsables de observar el año de reposo de Dios, mientras asumieron la autoridad sobre Abraham y su descendencia. Ellos toman la autoridad, toman la responsabilidad por cumplir lo que Abraham debía de haber cumplido. Cuando Jacob y sus 12 hijos dejaron Canaán y fueron a Egipto por invitación de José, la responsabilidad de Canaán terminó con los 38 años de reposo que se debían. El mismo tipo de deuda de tiempo recayó sobre Egipto, mientras que Israel permaneció allí. A la edad de 18 años, José fue vendido como esclavo a Potifar, que era un egipcio, ¿no? Potifar, un egipcio, Génesis 39:1. La Biblia nos dice que José tenía 17 años cuando se le dieron los dos sueños en los que vio a su padre y hermanos inclinándose ante él. Génesis 37:7. El libro de Jasher nos dice que José tenía 18 años cuando fue llevado a Egipto, Jasher 44:14. Sabemos por las escrituras que fue elevado al poder bajo el faraón cuando tenía 30 años de edad, Génesis 41:46, y que la familia de José se trasladó a Egipto 9 años más tarde, después de 7 años de abundancia y 2 de hambre. También vimos en la página 18 que Israel se mudó a Egipto en el año 2238 desde Adán. Si José tenía 39 años en ese año, entonces José fue vendido como esclavo a Egipto 21 años antes, en el año 2217. Esta es la fecha que utilizamos en la determinación de la deuda de tiempo de Egipto. José fue vendido como esclavo a Potifar en el 2217. José era el hijo con el derecho de nacimiento, con el derecho de primogenitura. Primero de Crónicas 5 del 1 al 2, y en Egipto asumió la autoridad sobre Egipto. Por lo tanto, Dios consideró a Egipto responsable de observar la ley divina, incluyendo los años de reposo. El año 2219 fue el año 300
17 de reposo desde Adán. Este fue el primer año de reposo que Egipto estaba obligado a observar después de que José fue vendido a Potifar, pero no lo hizo. El año 2255 fue el primer jubileo que no se mantuvo en Egipto. En el momento en que Israel salió de Egipto en el año 2448, no habían podido mantener 31 años de reposo y 6 jubileos, por lo tanto, se le debían a Dios un total de 37 años de tiempo. Recuerde de las páginas 52 a 54 que Israel se negó a ejecutar la ley de Dios y expulsar a los cananeos cuando su deuda de tiempo se venció. Como resultado, Israel asumió la deuda sobre sí mismo, por lo que pasó 38 años en el desierto para pagar la deuda de tiempo de Canaán. La pregunta es, ¿por qué Dios trataría posteriormente con la deuda de la época de Egipto? Son razones que solo Dios sabe, pero Él no ejecutó la hipoteca de la deuda de la época de Egipto por muchos años. Sostuvo la deuda en suspenso hasta el tiempo de Joaquín. Entonces Joaquín pasó 37 años en un calabozo de Babilonia para pagar la deuda de tiempo de Egipto de 37 años. La pregunta es, ¿por qué Joaquín se convirtió en responsable por la deuda de la época de Egipto? Aquí es donde la historia se remonta a su antepasado, el rey Salomón. Salomón se casó con la hija de Faraón. Primero de Reyes 7, versículo 8, segundo de Crónicas 8, versículo 11. Cuando un hombre se casa con una mujer, él asume sus deudas. El matrimonio implica autoridad y responsabilidad. Salomón tomó autoridad sobre la hija de Faraón y así él se hizo cargo de sus deudas también. Debido a que ella era la hija de Faraón, trajo con ella una deuda de tiempo de 37 años y Salomón se convirtió en responsable de la deuda de tiempo de Egipto. Eso garantizó que alguien de su línea de tiempo tendría que pagar la deuda. 18 años es el número bíblico de cautiverio o esclavitud. Recordemos que tanto Saúl como David tuvieron una crisis en el año 18, en el año 18 de su reinado. Por lo tanto, no es sorprendente observar que Joaquín era la 18ª generación desde Salomón y que Joaquín tenía 18 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia, segundo de Reyes 24, del 8 al 15. Permaneció en el calabozo de Babilonia hasta la muerte de Nabucodonosor. Entonces leemos en segundo de Reyes 25 del 27 al 30. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y habló con él amigablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y lo hizo comer pan siempre delante de él todos los días de su vida. Y su asignación era una asignación continua que le había dado el rey, una tarifa diaria por cada día, todos los días de su vida. La conclusión del asunto es que el momento de la sentencia de Joaquín fue determinada por el rey Saúl, que había consultado a la pitonisa de Endor 414 años antes, poniendo a la monarquía en tiempo maldito. Dios le dio a la monarquía 414 años de gracia para que se arrepintiera, y cuando llegó el momento, Joaquín no escuchó la voz de Dios. Por lo tanto, la sentencia cayó sobre él. Sin embargo, la duración de su condena en el calabozo se determinó por el rey Salomón, que se había casado con la hija de Faraón, incurriendo en deuda de tiempo de Egipto, incurriendo en la deuda de tiempo de Egipto de 37 años. El Dios de la historia, el anciano de días, todavía es soberano en la tierra y tiene un papel activo en establecer y deponer a los mismos reyes que le niegan al rebelarse contra él. Bien, vemos que Saúl había incurrido en tiempo maldito
Y pasaron una serie de reyes, ninguno se arrepintió. Entonces, cuando acabó esos 400 y pico años del tiempo, de 414 del tiempo maldito, coincidió que estaba reinando Joaquín. Como él tampoco se arrepintió, pues a él le tocó pagar el pato. Y entonces fue cautivo, llevado cautivo a Babilonia y encarcelado. Bien, pero vamos a ver que sin embargo Joaquín es un intercesor y un tipo de Cristo. Joaquín como intercesor y tipo de Cristo. Joaquín pagó la deuda de su antecesor Salomón, que su antecesor Salomón había incurrido más de 3 siglos antes. Fue por lo tanto un intercesor, uno que asume las cargas, deudas de otros y las paga como si él fuera el que hubiera incurrido en la deuda. Parece que no era, les estaba contando yo que era la deuda de Saúl. No, estamos viendo que Salomón al casarse con una egipcia asumió esa deuda y por lo tanto ahora Joaquín, al finalizar ese tiempo, le tocó a él la China, ¿no? Y por eso dije, Joaquín pagó la deuda que su antecesor Salomón había incurrido más de 3 siglos antes al casarse con una egipcia. Fue por lo tanto un intercesor, uno que asume las cargas o deudas de otros y las paga como si él fuera el que hubiera incurrido en la deuda. La princesa egipcia con la que se casó, pues era la representante de Egipto y por lo tanto le correspondía a él asumir la deuda de su mujer. En esto fue como Jesús, el gran intercesor, quien tomó sobre sí el pecado de todo el mundo. En consecuencia, no es casualidad que Joaquín pasara exactamente 37 años en la cárcel, que es los años que debía Egipto mientras mantuvieron cautivos al pueblo de Israel. Como en ese tiempo ellos eran los dueños o los amos de Israel, deberían de haber cumplido con los tiempos de reposo que Israel debería haber cumplido, pero como allí no se cumplieron, entonces eso quedó pendiente, esos 37 años que tuvieron que pagar vagando en el desierto por haberse negado también, ¿no? Bueno, todas estas cosas son un poquito farragosillas y hay que, pues bueno, cogerlas, leerlas con lentitud y un poquito, pero son difíciles de retener. A mí por lo menos me cuesta. En esto fue como Jesús, el gran intercesor, quien tomó sobre sí el pecado de todo el mundo. En consecuencia, no es casualidad que Joaquín pasara exactamente 37 años en la cárcel. 37 es el número bíblico de la palabra de Dios y es, junto con el número 24, que es el número del sacerdocio, vamos a ponerlo, número del sacerdocio particularmente asociado con Jesús mismo. Jesús vino como el Verbo hecho carne, primera de Juan 1:1, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel para todos nosotros. Si multiplicamos los números 37 por 20, los números 37 por 24, obtenemos 888, que es el valor numérico del nombre de Jesús en griego. Como ven, son más que simple casualidades, ¿no? El Señor lo controla todo. Mientras que algunos pueden no encontrar esto de especial interés o valor, es solo un detalle más que abre todo un nuevo entendimiento de la historia de la cautividad de Joaquín. Es ver la cautividad de Joaquín como el que pagó el pato por todo aquello. Joaquín no es solo un tipo de Cristo, sino también un tipo de los vencedores, el cuerpo de Cristo. Los vencedores son intercesores en un nivel u otro, son los que se ponen en la brecha y pagan el pato por los demás, sufren por los demás, pasan por experiencias para que otros no las pasen. Los vencedores son intercesores en un nivel u otro, porque ellos son llamados como sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 26. La función principal de un sacerdote es ser un intercesor que representa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Les recomiendo el libro Intercesor de Rex Howells, que tienen destacado en la columna derecha del blog Tabernáculos, y que no sé si algún día lo grabaremos, puede que sí, cuando lleguemos a él, porque es un libro interesantísimo y que nos enseña lo que realmente es un intercesor. No son los coros de plañideras estas en la iglesia que que están orando, que se les da. No, eso no es de verdad.
es pagar el pato, ponerse en la brecha, pasar por las circunstancias adversas para que otros luego no tengan que pasar por ellas. Entonces ellos, al haber pasado por esas circunstancias y haber salido vencedores, tienen en sí la receta que pueden transmitir a otros para que no tengan que pasar por ahí, por la misma experiencia, sino que de alguna forma lo tiene el cuerpo de Cristo porque alguien ya lo ha asumido y eso se transmite al resto del cuerpo. Así lo veo yo, por lo menos. La función, repito, principal de un sacerdote es ser un intercesor que representa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. A lo largo de los siglos, los vencedores de Dios también han estado en cautiverio en Babilonia. No todos han sido cautivos en la ciudad literal de Babilonia, pero todos han estado en cautiverio a misterio Babilonia y a la carne. Por lo tanto, la liberación de Joaquín de la prisión es también una sombra del gran jubileo de los vencedores que se experimentará pronto. En esa gran liberación se les darán las tres cosas que Joaquín recibió. Sabe que Joaquín, Nabucodonosor, lo sacó de la cárcel, lo restituyó, lo puso como enalzó su trono por encima del de otros reyes que estaban allí y le dio una ración diaria de comida, una renta vitalicia y comía siempre en la presencia del rey Nabucodonosor. Pero estas tres cosas que Joaquín recibió son lo que reciben los vencedores. Uno, la autoridad sobre las naciones de la tierra llevadas cautivas por Babilonia. Por eso los vencedores van a gobernar con Cristo, van a recibir esa autoridad sobre las naciones. Las nuevas prendas de la transfiguración, porque también le dio unos vestidos nuevos, le restituyó sus ropas reales y demás a Joaquín. Las nuevas prendas de la transfiguración, es decir, los cuerpos glorificados, como nos dice 2 Corintios 5 del 1 al 3, cuerpos que pueden ministrar en el cielo, cuerpo de lino y el cuerpo de lana con el que pueden ministrar, es decir, un cuerpo físico tangible con el que pueden ministrar aquí en la tierra a las personas. Una tasa diaria también y después una tasa diaria. A ver, perdón, esto, deme un segundito, por favor. Bueno, 3, una tasa diaria de alimentos, que eso representa el maná escondido, el espíritu de revelación. Apocalipsis 2:17. El maná escondido, saben que es el maná que se metió en la urna, la vara de autoridad que se metió en la urna, la autoridad escondida. ¿Y qué otra cosa estaba escondida allí? El maná escondido, la vara escondida, y también estaba la palabra de Dios, la revelación. Entonces, eso se recibe, eso es diferente el maná escondido del maná, que es cuando que caía delante de la tierra. Cuando nosotros estamos en Pentecostés, comemos la palabra de Dios diariamente a través de leer la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero llega un momento en que la palabra de Dios ha sido encarnada en nuestro corazón. Eso es cuando ya entramos en tabernáculos. Y entonces ese es un maná escondido, es el Cristo viviente, es el oráculo viviente de Cristo hablándonos a nosotros continuamente y mostrándonos lo que tenemos que hacer, dándonos espíritu de revelación en el conocimiento de Él, como dice Efesios. Estos premios están reservados para los vencedores. Viene un día cuando los vencedores entrarán en la redención del cuerpo y la plenitud del espíritu, que les dará el poder en la tierra que Jesús tuvo durante su ministerio. Incluso un poder mayor y de cosas mayores harán, ¿verdad? Entonces se manifestará el avivamiento más grande en la historia de la tierra, como saben, el último gran avivamiento, o Uga, que yo le llamo, que es la revelación de Finisterre al borde del Jordán, mi libro, la revelación principal que el Señor me dio, mi llamado, que ustedes pueden obtener gratuitamente en cualquiera de los blogs nuestros. Como saben, Finisterre al borde del Jordán, Tabernáculos último gran avivamiento, Graneros de José, o también lo pueden descargar y comprarlo si lo quieren tener físicamente desde Amazon o incluso virtualmente en formato Kindle. Bueno, entonces se manifestará el avivamiento más grande en la historia de la tierra, que no va a degradarse en las formas muertas, porque ya va a ser sin levadura. Tabernáculos es una edad sin levadura. Ya el bautismo de fuego se les aplicó a los vencedores y por eso no se van a degradar.
La levadura está contrarrestada con esa segunda muerte que ellos han pasado en vida. En las formas muertas y el maná agusanado del confesionalismo. Ya no va a ser eso, ¿no? Formas muertas, viene un avivamiento, pero después acaba muriéndose y el maná se agusana, se pone rancio, ¿verdad? Del confesionalismo embrutecido. Seguirá siendo una fuerza vital en el mundo hasta que todas las cosas hayan sido sujetadas a sus pies. Es un avivamiento que comienza, pero no va a tener fin hasta que todas las naciones caigan bajo el poder y el dominio de su majestad el Rey Jesús. El momento de la liberación de Joaquín en el largo plazo de la profecía. O el momento o el tiempo, bueno, como quieran. El momento, el tiempo de la liberación de Joaquín en el largo plazo de la profecía. ¿Cómo se manifiesta eso en el largo plazo de la profecía? Joaquín estaba en cautiverio en el momento de los 70 años de la cautividad de Judá a Babilonia. Su experiencia de mazmorra, de cárcel, profetizó de un cautiverio a Babilonia a largo plazo que nos ha afectado a todos hoy. Este cautiverio de más largo plazo no es solo de 37 años, ni siquiera de 70 años, ni siquiera de 70 años, es de 37 por 70 años de duración que se extiende desde el 597 a.C. hasta el 1994 después de Cristo, es decir, 2590 años en total. Al final de ese 37º ciclo, del 21 al 29 de 1993, este largo plazo de cautividad a Babilonia comenzó a llegar a su fin. En ese momento, un grupo representando a los vencedores fue dirigido específicamente a declarar el fin del gobierno de Babilonia. Se llamó la campaña de oración jubilar. Entonces vimos un eclipse lunar la noche del 28 al 29 de noviembre, una señal del poder de Babilonia eclipsado. La campaña de oración jubilar llevó a Misterio Babilonia, que saben que es el último. Misterio Babilonia son los últimos, representa los 100 últimos años o el último tiempo de la cautividad a Babilonia. Entonces vimos un eclipse lunar la noche del 28 al 21 de noviembre, una señal del poder de Babilonia eclipsado. La campaña de oración jubilar llevó a Misterio Babilonia ante la corte divina, en la que los vencedores apelaron a Dios para poner fin a la cautividad de la tierra. Entendimos que esto fue como la batalla de Jericó, que tomó 7 días para derrocar la ciudad, que las personas marcharon alrededor de la ciudad, las personas marcharon alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocaron los cuernos de carnero hasta que la ciudad fue tomada en el 7º día. La palabra hebrea traducida como cuerno de carnero en Josué 6, del 4 al 6, versículo 8 y versículo 13, es Yobel o jubileo. Es decir, los sacerdotes estuvieron, literalmente hablando, tocando el jubileo en esos 7 días de batalla con sus trompetas, ¿no? Los habitantes de Jericó, sin duda, se rieron de los israelitas porque esto no era una manera de poner sitio, no era la manera de poner sitio a una ciudad, pues ellos no sabían que Israel estaba realizando guerra espiritual. De la misma manera, la campaña de oración jubilar fue en realidad diseñada para ser una campaña de 7 años de guerra espiritual que llevaría hasta el final del año 2000. En cuanto a los resultados de esa campaña larga de oración, dejamos eso en las manos de Dios, el único que conoce el fin desde el principio. Si asumimos una sincronización precisa, los 7 años se completaron el 29 de noviembre del 2000 después de Cristo. El día siguiente, 30 de noviembre, es el fin preciso de los 7 años y 6 meses de transición de Saúl a David. Ya sabe que David gobernó primero en Judá, pero después ya en 7 años y pico, 7 años y medio,
en Judá, y después ya fue coronado rey también sobre el resto de las tribus. Entonces, la iglesia, David representa a la iglesia, ¿verdad? Perdón, a los vencedores, y el resto eran pues las tribus, ¿no? El resto de la iglesia, porque Saúl se coronó el día de la siega del trigo, es decir, en Pentecostés. Saúl representa al resto de la iglesia y David representa a los vencedores. 1 Samuel 12:17, era un tipo de la iglesia bajo Pentecostés, Saúl, mientras que David fue el vencedor, fue el tipo del vencedor, quien recibió la promesa de la dinastía perdurable para gobernar el reino de Dios. Por esta razón, estas fechas deben ser observadas o vigiladas. Tenemos que estar pendiente de ellos con relación a estas fechas, ¿no? Son ciclos que en que ocurran ciertas cosas y que nos determinan, nos ayudan a saber en qué tiempo, en qué momento del Cairo de Dios nos situamos, para que sepamos orar con inteligencia, decretar con inteligencia y no al tuntún. Bien, la próxima vez que vamos a abordar este libro de Secretos del Tiempo, que será seguramente la semana siguiente, continuaremos con el capítulo 7, donde veremos los efectos del tiempo juzgado sobre Israel. Y para el próximo día vamos a estar viendo, para el próximo vídeo, que pues será mañana, y si no es mañana, Dios mediante, pues será el día siguiente, el miércoles, vamos a ver del libro El Gran Jubileo de la Creación. Vamos a ver, que lo busque. Sí, me acuerdo, no hace falta que lo busque. Son los dos pactos. Vamos a ver, muy interesante, los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a ver cómo se diferencia y cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Nos ayuda mucho a entender qué es eso de el nuevo y el antiguo pacto. Muy bien, mis queridos amigos, gracias por acompañarme hasta el final, aquellos valientes que han venido hasta aquí conmigo. Al resto, recomendarles que se escuchen los vídeos. Bueno, si ustedes no llegan al final, pues no se enteran de esto que estoy grabando. Pero bueno, oramos para que ellos se vayan animando y realmente no se queden solamente con el entremés, sino que se tomen en serio el estudio de todo esto, porque si quieren ingresar a tabernáculos necesitan conocer toda esta revelación para saber cómo se mueve Dios y en qué tiempos estamos viviendo. Si quieren ser hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que saben lo que Israel, lo que la iglesia tiene que hacer. Bueno, solo me queda bendecirles en el nombre del Señor a todos y también emplazarles para el próximo vídeo. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.